La vez pasada no me habían puesto una tarimita y me quedó alto. Así que ya nos vamos conociendo. Con esto quería decir que es la segunda vez que participo, invitado cordialmente por la Unión Industrial Argentina de este congreso, coloquio, ¿cómo se llama? Conferencia, de esta conferencia. Y es para mí, y lo digo sinceramente, realmente una oportunidad muy importante, algo que estimo mucho, porque la verdad que si algo nos pasa, ¿tá? A quienes tenemos responsabilidades de gestión, es que corremos un riesgo fuerte de divorciarnos un poco de lo que está ocurriendo, no solo en la economía real, porque eso por supuesto que es más grande que cualquier recorrida que podamos hacer, sino también en el clima, en la situación, en las inquietudes de los sectores productivos y reales del país. Esto lo charlábamos hace poco en el G20 con algunos ministros de Economía y presidentes. Lo que entonces quería hacer primero es agradecer la invitación nuevamente. Vengo acompañado por el secretario de Comercio, Augusto Costa, con la intención de ceñirme lo más que pueda, aunque ya solo con la introducción que hacían hay bastante para charlar, pero ceñirme lo más que pueda a la temática que se ha planteado. Esto es un poco la situación de este año y las perspectivas para el año que viene y para los tiempos venideros. Yo estuve siguiendo atentamente, si bien no exhaustivamente, porque no leí ni las transcripciones, ni pude ver los discursos, pero estuve viendo algo de lo que es la cobertura mediática, por lo menos, de lo que se estuvo discutiendo en esta conferencia y de cuáles eran las principales inquietudes que habían surgido. La verdad que descuento alguna distorsión propia de la reproducción que hacen los medios y la selección que hacen los medios de los problemas de importancia y las discusiones de importancia, en principio porque por una tendencia general tienen una inclinación a buscar las polémicas, ¿no? Los puntos de polémica. Y uno de los primeros puntos que me parece que surgió en base a declaraciones de algunos empresarios y de algunos funcionarios es en torno a la participación del Estado en la economía, ¿no? O la relación Estado-mercado. Creo que la verdad es que se han dicho algunas frases ingeniosas, se han rebatido, pero la verdad que es un tema importante, creo yo central, y celebro que la Unión Industrial Argentina esté discutiendo en su seno y quiera plantear hacia el exterior la cuestión de cuál es la relación entre Estado y mercado en lo que hace particularmente a la industria, y me atrevo a ponerle algunas notas adicionales, porque una cosa es hablar de la industria en países desarrollados, avanzados, y otra cosa es hablar de la industria en países emergentes, se los llama ahora, periféricos, subdesarrollados, dependientes, diferentes nombres que fueron teniendo dependiendo de la época, pero es muy distinto hablar de la situación de la industria en países, por usar el lenguaje estándar, emergentes. El papel, el lugar de la industria y la relación Estado-mercado. Esto es un tema, amerita un tratado. Yo simplemente quiero decir algo que me parece que es sencillo de sintetizar, que es que no hay ningún país emergente, periférico, que haya tenido un proceso espontáneo de industrialización, o sea, sin una fuerte participación del Estado. Esto es un hecho. O sea, no hay industrialización en países emergentes sin una determinante participación del Estado. Después hablemos del mercado, pero esto nos dice la experiencia histórica. Basta con mirar las estadísticas, los casos que los economistas estudiamos para entender que esto es así. Después vienen cuestiones cualitativas y cuantitativas. ¿Cuánto de participación? ¿Cómo la participación? ¿Cuáles son los instrumentos? Toda una cuestión también bastante difícil de plantear como máximas, porque la verdad es que depende de los momentos históricos. Evidentemente, no es lo mismo lo que fue la industrialización originaria de la República Argentina en la década de los 40, 50, 60 y hasta mediados del 70, porque es claro que ahí el Estado fue determinante, que sin Estado no había posibilidad de poner en marcha el proceso industrial en la Argentina. Hago este pequeño raconto histórico, pero también me refiero a la circunstancia histórica, porque estamos hablando de mediados del siglo XX,
después de la Segunda Guerra Mundial, básicamente con el comercio internacional cortado, básicamente con el Plan Marshall, es decir, Estados Unidos trabajando en la reconstrucción de Europa, en perjuicio de países como el nuestro, porque ustedes saben que el Plan Marshall fue un programa de reconstrucción de Europa donde Estados Unidos le daba crédito a Europa para que Europa comprara productos norteamericanos y que Argentina quedó fuera del Plan Marshall como proveedor. Quiere decir que Argentina con el Plan Marshall perdió mercado. Muchas veces la recomposición después de la crisis del 30, fue en ese caso, y la guerra, es compleja para los países emergentes. Así que las crisis son difíciles y los momentos de recuperación tampoco son fáciles. Lo que quiero decir es que así como el Estado tuvo un rol determinante, y nadie lo puede discutir, en la industrialización argentina, al punto de plantearlo en un extremo, Argentina no tendría industria sin Estado, y buena parte de la industria actual es resultado incluso de inversiones directas del Estado, caso aluminio, caso acero, inversiones directas de un Estado que participaba en la industria. Bueno, hoy el tejido industrial argentino no existiría, pero quiero decir también lo contrario en términos de proceso histórico. Lo cierto es que si bien fueron las ideas neoliberales y liberales de mucho Estado, de mucho mercado y poco Estado, lo que destruyeron la industria de la Argentina a partir del golpe de Estado del 76, también es falso, porque no fue el mercado simplemente el que destruyó la industria. El que destruyó la industria fue el Estado también, porque fueron políticas encaminadas a destruir la acumulación industrial, la acumulación productiva que había tenido la Argentina durante décadas. Así que, evidentemente, no es una cuestión sencilla, porque el liberalismo, entiéndalo, no es tampoco poco Estado. Muchas veces es mucho Estado. Por ejemplo, el Estado privatizador fue un Estado tremendamente activo en la Argentina. El Estado ajustador y excluyente fue un Estado muy activo. Fueron muchas políticas, muchas leyes, muchas reformas. Es decir, que la discusión no es tan sencilla. No es tan sencilla. Pero el punto central mío es que, así como en la época de industrialización original se necesitó mucho Estado, así como para destruir a la industria nacional se usó mucho al Estado, hasta en la propaganda, esa de las sillas con la industria argentina, la hizo el Estado, básicamente. Era una política de Estado, la desindustrialización. De la misma manera, la fase que se inicia en el 2003, yo la entiendo, este gobierno la entiende como una fase de reindustrialización de la Argentina. Y también necesita mucho Estado. Indudablemente necesita mucho Estado. Después podemos discutir los instrumentos, podemos discutir los matices, pero creo que esa discusión no existe, y creo que acá tampoco existe. Creo que acá estamos todos de acuerdo que para que Argentina siga creciendo, como dijo recién el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, duplicando en 10 años el PBI industrial, triplicando las exportaciones industriales. No hay con qué darle, señores. Eso se hizo con Estado, no sin Estado. Sin Estado no hubiera pasado eso. Y ese es el otro punto, porque yo no es que quiera cercenar los debates. Al revés, vengo a dialogar, a discutir, a debatir, porque hay matices. Pero la verdad que plantear falsas antinomias como Estado-mercado es un error, es un absoluto error. Y es un error para los industriales, particularmente. Porque cuando los industriales, y lo decía Débora ayer, muy bien lo dijo, porque cuando los industriales empiezan a pedir menos Estado, después agárrate Catalina. Porque si la política que se impone es la de menos Estado, claramente así se terminaron primero, antes que nada, casi antes que las políticas sociales, se terminó con las políticas industriales. Menos Estado significó terminar con las políticas industriales, porque en toda la teoría económica lo que se entiende de menos Estado, porque quiero decir, hasta el más rancio pensamiento conservador sabe que en países como el nuestro, donde subsiste pobreza, exclusión, etcétera, el Estado tiene que tener un papel en el desarrollo social. O sea, eso nadie lo niega. La discusión sobre mucho Estado o poco Estado es sobre políticas industriales centralmente. Entonces, cuando ustedes pidan poco Estado o menos Estado, lo que va a aparecer es que todos los instrumentos encaminados a la reindustrialización del país son los primeros que se van a terminar, como se estigmatizó completamente a la promoción industrial. Obviamente, una promoción industrial que yo también puedo discutir, pero en la discusión del detalle se borró el conjunto de las políticas industriales en la Argentina, que volvieron ahora. Por eso estos resultados de duplicación del PBI industrial, de triplicación del comercio, de las exportaciones industriales. Entonces,
de nuevo, me parece que es una discusión importante para que la tenga la Unión Industrial Argentina, pero peligrosa en las frases hechas, muy peligrosa en las frases hechas. Lo que yo pienso es que si Argentina va a seguir creciendo, en particular a través de un modelo, y hago un solo detalle sobre esto, porque nosotros llamamos al modelo, digamos, a nuestra política económica de crecimiento con inclusión social. Yo de 10 años la llamamos de crecimiento con inclusión social. ¿Por qué lo planteamos de esta manera? Porque tenemos la certeza de que también hay una coincidencia general en que los países tienen que crecer. Por eso la nota de inclusión social. Porque hay gente que piensa que países como Argentina pueden crecer sin inclusión social, sin tener inclusión social entre los principales objetivos. Y esto es muy importante porque es la famosa teoría del derrame, que decía que primero hay que crecer y después distribuir. Con ese verso nos tuvieron durante 40 años achicándonos la economía, nunca llegaba el tiempo de la distribución, así que había más desempleo, más pobreza, más indigencia. Y lo que yo creo que es central del planteo de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner es que en realidad para países emergentes, porque no quiero dar la discusión teórica en general, pero países emergentes y países como Argentina, no hay mejor instrumento de crecimiento que la inclusión social. Es decir, no son dos factores separados que pueden ir uno o el otro, digamos, veamos el orden. Sin inclusión social no hay crecimiento posible en la Argentina. Ese es el punto central, porque tampoco hay sostenibilidad de las políticas ni de los gobiernos si no hay inclusión social. Y lo vivimos en la Argentina en los 90 y particularmente en la crisis de los 90, en el 2001. Entonces, la inclusión social es un instrumento de crecimiento también. Y era mentira que primero había que crecer para después distribuir. Tenemos que distribuir para poder crecer. Y esto se ha demostrado a los 10 años. Y lo digo también con un poco el espíritu que ronda esta convención, que no es tanto, entiendo yo, la crítica al gobierno. Algunos se montarán sobre eso, los medios opositores lo harán. Pero es estar pensando el país para adelante. En base a esto que se logró, qué pasó este año y qué se puede hacer el año que viene y los próximos 10 años. Por supuesto que esto hay que discutir. Y me parece que una discusión que ya no tenemos que dar es si hay que distribuir o no. Si ahora hay que meterle al crecimiento para después seguir con la distribución. Hay que seguir distribuyendo. Porque esa política de crecimiento con inclusión social, incluir para crecer, es una política de industrialización. Los quiero convencer de eso, quiero convencer a la industria de que esa es una política de industrialización, que no es otra cosa. ¿Por qué? Porque la inclusión social, básicamente, es generar esa capacidad de compra de los argentinos, que si no está, no hay mercado interno. Y todos nosotros sabemos que ese incremento en la producción industrial tuvo mucho que ver con la dinámica del mercado interno. Así que también es una falsa dicotomía. Primero, incluir para crecer. Al incluir generamos mercado interno. El crecimiento del mercado interno y de la demanda agregada te da un instrumento central para poder generar esa posibilidad de colocar la producción interna y generar también excedente y aumentar la productividad. Entonces, es industrialización, porque además, para colmo, la mejor forma de inclusión social, obviamente, es el empleo digno. Y eso tiene mucho que ver con la industria, porque sabemos que el agro, sin ponernos tampoco en una dicotomía, pero el agro, la cuestión del empleo en el agro es complicada porque es disperso, lo decía Previlla ya por los 50, ¿no? Es difícil su organización sindical, es difícil el control. Es decir, que el empleo industrial urbano es uno de los instrumentos centrales para el empleo digno, que es lo que ha mostrado este gobierno. Entonces, de nuevo, crecimiento con inclusión igual industrialización, reindustrialización del país. Me parece que eso tendría que ser un hecho. Así que yo les pido a los empresarios que cuando defiendan la industrialización, defiendan también la inclusión. No nada más porque le genera a un argentino que antes tenía malas condiciones de vida, una mejor condición de vida, lo cual ya tendría que alcanzar, sino también porque es una política económica de reindustrialización del país. De la misma manera, y me parece que esa mentira es una de las mentiras que nos instalaron durante el neoliberalismo, que hemos refutado en la práctica, el gobierno, pero sobre todo la industria y la producción. La ha refutado en la práctica porque no ha habido un choque entre la inclusión social y el crecimiento. Y no ha habido un choque entre inclusión social, crecimiento e industrialización. De la misma manera que tampoco ha habido un choque entre el agro y la industria. Y esto también es importante, una importante enseñanza para la Argentina. Porque en general, los que tratan de instalar una dicotomía entre inclusión y crecimiento es para dejar afuera la inclusión.
De la misma manera que los que intentan instalar una dicotomía entre el agro y la industria es para dejar afuera a la industria. Es para dejar afuera a la industria, porque viene atado a toda una teoría económica convencional de las ventajas comparativas, de a qué se tienen que dedicar los países, que dicen que Argentina, al tener recursos naturales, ventajas comparativas, estáticas o dinámicas, se tiene que dedicar exclusivamente o principalmente o casi exclusivamente a la producción agropecuaria. Nadie niega, porque estos años también fueron los de más crecimiento del agro en la historia argentina. Eso también. Podremos discutir después otras cuestiones, pero es también un hecho. Batimos todos los récords en la frontera agropecuaria, en la superficie cultivada, batimos todos los récords en la cosecha y lo venimos batiendo año tras año. Que va a haber discusiones al interior de la economía, las tiene que haber, pero demostramos que se puede crecer en la industria y se puede crecer en el agro, que se puede crecer en el mercado interno y se puede también tener un perfil exportador. Todas esas eran mentiras y no tenemos que tirarnos a menos, sobre todo en las discusiones para adelante. No tenemos que dejar que se instalen estas cuestiones y voy a hablar de otras falsas dicotomías, falsos dilemas, falsas antinomias, que después tienen una intencionalidad oculta. Tienen una intencionalidad oculta, porque cuando dicen, no hay que fomentar el mercado interno, porque eso está en lucha con el perfil exportador, también lo que están queriendo hacer es matar el mercado interno. Y el mercado interno ha sido un colchón que nos ha permitido, en todos los momentos de altibajos mundiales, tener un instrumento de absorción que si no, no tendríamos para sostener algunas actividades. Hemos hecho sustitución de exportaciones muchas veces, además de sustitución de importaciones. Cuando al mundo le va mal, generar poder de compra a través del crédito, etcétera, porque tenemos un mercado interno dinámico. Esas cuestiones me parece que de cara a lo que va a pasar después de 2015, entre los industriales tienen que estar muy claras, porque después viene falsificado, a veces viene traficado en este tipo de discursos, la política de la desindustrialización y el ajuste. Yo advierto sobre esto, porque muchas veces parecen cosas de sentido común y bueno, hay que tener una economía sana, no hay que hacer tanto mercado interno, no hay que hacer tanto subsidio, y viene en contra de todas las políticas que han sido exitosas estos 10 años, no exentas de discusiones, debates, porque siempre que el Estado interviene es la política. Y como es la política, cuando el mercado, voy a dar un ejemplo, en Estados Unidos el precio del gas era $12 el millón de BTU. Cuando vino toda la revolución del shale, empezaron a hacer un montón de inversiones en el gas y el gas bajó, antes de todo este fenómeno, a $3 el millón de BTU. Y las empresas quedaron fulminadas, pero fue un fenómeno de mercado. Aparentemente, porque también entre nosotros y ustedes hay una claridad supina con respecto a que esos países que teóricamente el Estado se retiró para dejar al mercado, tienen una participación muy fuerte, determinante del Estado, como es el complejo armamentista, tecnológico, universitario, científico, que es uno de los instrumentos principales de desarrollo en países centrales como Estados Unidos, o la política proteccionista de los países centrales con respecto a los productos agropecuarios, porque esto también tendrían que ustedes acompañar, pido yo, las políticas del gobierno cuando defendemos algunas políticas de administración de comercio ante foros internacionales, porque lo que parece estar prohibido es cualquier instrumento que sirva para proteger, en el sentido de cuidar, de impedir el dumping, no del proteccionismo, proteger procesos de crecimiento industrial. El proteccionismo en el agro está permitido, que es lo que nosotros exportamos, y en Europa no entra un producto nuestro, por barreras de protección, y todos lo sabemos muy bien. Pero si Argentina pretende cuidar su industria, que está de nuevo levantando vuelo, entonces somos los más proteccionistas del mundo, y muchas veces ese mismo discurso aparece acompañado o por lo menos no discutido por la industria. De nuevo, otra de las políticas centrales, la administración del comercio. Yo comentaba el otro día con algunos industriales, con respecto a la de DEJAI, por ejemplo, para poner, pero temas de administración del comercio. Todo el mundo quiere que haya DEJAI para sus productos, o sea, que sus productos tengan un comercio relativamente administrado, de donde se impida el dumping y otras prácticas de ese tipo, pero no para sus insumos. Pero resulta que los insumos de uno son productos de otro. Entonces, en todo, lo que me parece es que hay que darle
es otro caso donde hay que dar las discusiones frontalmente. Yo decía recién, y después me voy a referir al tema del movimiento de los precios. Pero antes quiero hacer unos comentarios más sobre la situación de la economía, la situación del mundo y 2014, que es nuestro tema, y el futuro. Sobre el futuro, mi punto central es este. Hay ciertas cosas que son indudables, que se ganaron hasta ahora. Los argentinos no podemos arriesgarnos a tirar todo eso por la borda. Los argentinos no podemos caer en la trampa de debates que esconden a veces las mismas políticas de ajuste que se aplicaron, que eran políticas de desindustrialización, porque esto también me interesa decirlo y lo he discutido incluso con la Comisión Directiva de la Unión Industrial, lo he discutido en muchos foros. El tema de que, por ejemplo, cuando llegó la dictadura militar, en el 76, fue apoyada por algunos sectores industriales. ¿Recuerdan ustedes? Fue apoyada por algunos sectores industriales. Pero quiero decir también que la dictadura lo que venía a hacer era dinamitar la industria argentina. No lo decía, no era el discurso, pero lo venía a hacer. Entonces, cuidado muchas veces con las recetas neoliberales camufladas. Y ahora me voy a volver a referir a este tema con el tema de los precios, ya me referí con el tema del comercio, ya me referí con el tema del mercado interno. O sea que todas estas cuestiones son cuestiones importantes y me voy a referir también con la cuestión del déficit fiscal. Para hablar del tema del déficit fiscal. ¿Cuándo viene contrabandeada en una discusión que parece razonable tener, cuándo vienen contrabandeadas recetas ortodoxas que digo yo que están a la orden del día? Y esto es un punto que quiero marcar. Porque, a ver, acá me planteaban la situación de 2014. ¿Cómo está la economía argentina de 2014? Vamos a hablar de la economía argentina de 2014. Hago una breve referencia a cómo está la economía mundial en 2014. ¿Cómo está la economía del mundo? Porque podría ser, no lo niego, pasó a veces que a Argentina le vaya muy bien y al mundo le vaya muy mal. Podría ser, sería extraño, sería extraordinario. Pero lo que quiero marcar es que la situación mundial hoy es delicada. Delicada. Y esto no es lo que digo yo, es lo que dice el comunicado del G20, por ejemplo. Es lo que viene diciendo el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional llamó a esta fase, porque recuerdan ustedes, 2008, 2009, una caída tremenda, tremebunda de la economía mundial, después 2010, una subida y después desaceleración que sigue este año. Porque este año sigue la desaceleración de la economía mundial y particularmente en doble proporción del comercio mundial. O sea que la economía mundial, dice el Fondo Monetario Internacional, está en una fase de nueva mediocridad. Esa es la situación de la economía mundial. Yo podría tirarles un montón de números sobre cómo está la economía mundial. Voy a plantear nada más que algunos para que vean el comercio, cómo afecta a la vía comercial y cómo afecta a la vía financiera. Nada más, pero quiero decir una etapa de nueva mediocridad. Eso así como caracterizan a la economía mundial. Pero miren simplemente el precio del petróleo. O sea, además de incertidumbre, además de inestabilidad. Y quiero decir algo para que les quede claro con respecto a los gurúes que se alimentan de estos debates. Yo fui el año pasado, no, después del año pasado, principio de año estuve en Washington y participé de unos seminarios del Fondo Monetario de evaluación de riesgos de la economía mundial, de shocks. ¿Qué decían? ¿Qué pasa si tal cosa, tal otra? Bueno, eran riesgos de la política, todo parecía ser culpa de Rusia, China, etcétera, pero bueno, no importa. El punto central era que el escenario más riesgoso era que el precio del petróleo se fuera a $150. Nos tuvieron a todos los ministros de Economía hace 3 meses viendo los riesgos de que el precio del petróleo se fuera a $150 por las guerras que estaban por hacer en aquel momento, que seguramente algunas de esas ocurren, y que el precio se fuera a $150. Y miren la situación en la que estamos hoy. Eso estaban analizando las cabezas económicas del mundo, cómo prepararnos para un escenario casi seguro de alza del precio del petróleo. Miren cómo está el petróleo. O sea, completa incertidumbre, por no decir absoluta desorientación de para dónde va la cosa. Yo quiero decir, no en mi favor, sino por algunos que intervinimos, donde planteamos que si Estados Unidos, y lo planteé el año pasado y lo planteé acá también, o si no acá más o menos, pero públicamente. Si Estados Unidos terminaba su plan de estímulo financiero, ¿no? El salvataje de los bancos que hizo, multiplicó por 4 la base monetaria de Estados Unidos, la emisión. 400% emitió Estados Unidos. Para salvar a los bancos, se lo puso a los bancos.
y no hay préstamos y no hay inversión. Pero si Estados Unidos paraba con el estímulo y empezaba a subir la tasa de interés en Estados Unidos, todo ese fenómeno de flujo de capitales hacia los países periféricos se iba a revertir. Ya pasó muchas veces en la historia. Ellos lo llaman flight to quality, o sea, cuando los capitales vuelven a los países centrales, ¿no? El vuelo a la calidad. Pero si eso pasa y hay una fuga de capitales en masa de los países emergentes, que si eso uno le agrega la caída del precio del petróleo, eso pasa, ¿no? Yo decía, si el dólar se fortalece, los commodities van a caer. Y si además en los precios de los commodities hay una parte especulativa, se lo dije a los exportadores de cereal el año pasado, si hay una parte especulativa importante, porque como los rendimientos financieros en los países centrales cayeron muchísimo, parte de esos fondos se fueron a especular con commodities en los mercados de futuro, de soja y de otros productos, de petróleo, si esos fondos se van, los precios probablemente caigan. Entonces, mi opinión era, el fenómeno que hay que investigar es el contrario. Y efectivamente, no quiero decir porque el carácter premonitorio, junto con los adivinos, los que predicen el clima, los meteorólogos, bueno, yo prefiero no meterme, pero lo que quiero decir es que el mundo está bastante desorientado y nadie sabe qué va a pasar, y esto se expresa en que este año, cuando empezó el año, para el mundo entero se pronosticaba un 25% más de crecimiento del que hoy están pronosticando. O sea que pensaban que habían salido de la crisis y no salieron de la crisis, sino que sigue bajando. Esta es la trayectoria de la economía mundial. Así estamos, esa es la verdad de la milanesa. En ese marco pasó el 2014 de la Argentina. Y yo quería mostrar, porque de industrialización ya hablamos, así que lo voy a pasar, pero quería mostrar simplemente algo sobre el 2014. Esto es nuestro EMI. ¿Dónde está? Ahí está. Esto es nuestro EMI. Son datos públicos. Esto es nuestro EMI. Esto es el PBI mundial relevante para nuestras exportaciones, o sea, de nuestros socios de exportación, que tiene esa caída fuerte en 2009 y después la desaceleración que estamos sufriendo. En los 5 años, 2014 fue en los últimos 5 el peor año del comercio mundial, particularmente de nuestros socios comerciales. O sea que Argentina, ustedes saben, produce una parte de lo que produce, lo vende adentro, para simplificar, otra parte lo vende afuera. La parte que vende afuera depende del poder de compra de nuestros socios comerciales. Si caen los productos, el PBI de nuestros socios comerciales, cae el poder de compra de nuestros socios comerciales, más no vamos a vender. O sea que cae la demanda para la industria argentina, que es la que en las MOI, en las manufacturas de origen industrial, vendieron más. O sea que estamos experimentando una pérdida de compras desde el exterior. Objetiva, es así. Si ustedes miran nuestras exportaciones, esto mismo se ve. Yo hoy lo muestro por el producto, pero las exportaciones de nuestro país, o sea, las importaciones, sobrereaccionan al movimiento del producto. La elasticidad es más grande. Pero quiero mostrar, ahí lo veo a Ratazzi, pero quiero mostrar simplemente un dato con nuestros datos, porque todos dicen la debacle de la industria en 2014, y usan los datos nuestros donde efectivamente se ve la evolución de la industria en 2014. Yo simplemente acá lo que les muestro es el EMI sin la industria automotriz. Que la industria automotriz, ahora voy a la industria automotriz, voy a hacer 2 comentarios breves porque no es sobre industria automotriz, y este año hemos hablado mucho de la industria automotriz, que es probablemente la que más sufrió esta situación. ¿Por qué? Porque es una industria que coloca la mitad de su producción, corregime si no es así, y a veces más, en el extranjero. Casi 60%, particularmente en Brasil. O sea, es una industria para la cual nosotros somos plataforma exportadora. Así que como le vaya al mundo, después podemos hablar del efecto interno y el efecto externo, pero como le vaya al mundo, estornuda Brasil, problemas en la industria automotriz. No hay duda. Y Brasil este año, ¿cuánto va a crecer? ¿Cuánto va a crecer? 0 va a crecer Brasil. ¿Cuánto decían a principio de año? Cuando yo, por ejemplo, presenté el presupuesto y mis estimaciones. ¿Cuánto decía el Fondo Monetario, el Banco de Brasil, el Banco do Brasil, el Banco Central de Brasil? Decían que iban a crecer arriba del 2%. O sea que revisaron, hoy da 0. Y esto es lo que pasó en todo el mundo porque esa trayectoria decreciente no se la esperaba a nadie. Esa mediocridad que se instaló no se la esperaba a nadie. Así está el mundo y así le pega a la Argentina. Porque ahí tengo 2 números. El EMI con automotriz,
que es el mismo que mostré antes, y el EMI sin automotriz. ¿Por qué es eso? ¿Lo ven? O sea, para arriba. Quiere decir que interanual crecimos 2% en industria, quitando industria automotriz. Y esos números ahora los voy a mostrar de balance. O sea, sin automotriz, si se excluye al sector automotriz, el acumulado del año, 1,4 el crecimiento de la industria sin automotriz. Pero ¿por qué automotriz tiene tanto peso? Porque la automotriz es más del 10%, creo que 11 o 12% de nuestro EMI. Si la automotriz cae 30%, ya tenés 3% de caída del EMI, asegurado. Le sacás automotriz, te queda el resto del complejo que también indirectamente está afectado por el automotriz. Porque dejamos de exportar a Brasil, autopartes tiene problemas, metalurgia tiene problemas, si no es que es reemplazado por otro, construcción, etc. Entonces, cuando pasa esto, por eso digo, empecemos a desacralizar, pero también por el interés de ustedes, no solo por el del gobierno, pero el mismo número al que se están refiriendo todos, le hago un comentario para que quede claro y quede clavado acá en la Unión Industrial Argentina. Sin automotriz, 1,4 creció la industria este año. El problema central, por supuesto, hay dificultades de diferentes sectores, hemos trabajado en cada uno de esos sectores, pero el problema central de este año es el sector automotriz, por supuesto que con todos los encadenamientos, y es el sector más integrado en términos de exportación de los industriales, y exporta el 55, a veces 60% de lo que produce. Así que si en Brasil no compran autos, acá vamos a tener problemas en la automotriz, entonces en plásticos, entonces en metal, entonces en neumáticos, y así sucesivamente. Pero ese es el fenómeno, esa es la realidad del fenómeno. No nos compremos una realidad que no es. Yo no digo anda todo bien, no digo fue el mejor año de la Argentina, no digo fue lo mismo que los años en donde duplicamos el producto. Digo simplemente, estudiémoslo bien y nosotros tenemos esa responsabilidad porque nos toca trabajar con las medidas concretas para tratar de revertir allí donde hay problemas, tratar de sostener allí donde se cae, pero para ustedes también, porque si no se instala una situación que no es y que no la ven, por ejemplo, en sus balances. Y permítanme hacerlo, sé que es de mal gusto hablar de plata, de los empresarios, adelante de los empresarios y públicamente. Pero esto simplemente, les digo, tomé los balances, voy a empezar por otra, tomé los balances de las 38 empresas, principales empresas cotizantes de la Bolsa de Buenos Aires, los balances, tercer trimestre. No es que hice una encuesta, tomé los balances. Que los balances todos sabemos que son los balances, ¿no? Que en general no suele encontrar uno, a mí no me pasó nunca encontrar una sobreestimación de la ganancia de los balances. No me pasó. Pero puede ser, digamos, que este año hayan tenido esa tendencia que no han tenido antes. Pero si no es así, le digo de balance, lo tengo ahí, ventas y resultado neto. El resultado neto está en azulcito, está en peso, medido en el eje izquierdo. Solamente saqué de acá los sectores regulados, o sea, energía, los que tienen precio regulado, tarifa regulada, porque no son expresivos de la situación de las compañías privadas. Pero estos son compañías privadas, 38 compañías privadas, los balances que presentaron ellas hoy, ustedes, algunos de ustedes, porque las pymes pasó otra cosa, estoy de acuerdo, por sector pasó otra cosa, después el entramado industrial es complicado. Pero veamos cómo le fue a las empresas que cotizan, a las más grandes probablemente del país o algunas de las más grandes que cotizan. La rentabilidad como ganancia neta después de impuestos, no antes de impuestos, después de haber cobrado impuestos, qué sé yo, la rentabilidad neta sobre ventas, para no tomar los nominales crecieron muchísimo más, prácticamente crecieron un 40% los nominales, pero ganancias sobre venta, ¿cuánto apropiaron de eso? Pasó del 8,1, ganancias netas sobre venta, al 9,5. Crecimiento de las ganancias de las 38 empresas más importantes que cotizan en bolsa. O sea que yo no veo que haya sido generalizado. Veo que hay situaciones dispares y estamos dispuestos sobre esa base a discutir como lo hemos hecho en todas las reuniones que tuvimos, las situaciones puntuales, las situaciones dispares. Pero si el balance muestra esto, entonces me parece que hay una intencionalidad de instalar un clima de crisis en la Argentina que ni lo muestra el EMI, ni lo muestran los privados cuando le sacan automotriz, ni lo muestran los balances, que son también los privados, o sea que nadie lo muestra. Que hay problemas en el sector automotriz, que puede haber dificultades en otros sectores, indudablemente. Que cuando el mundo está estancado en mediocridad, cuando Brasil decía que iba a crecer 2 y crece 0, cuando tiene toda la inestabilidad
de todo aquello que ocurrió en Brasil este año. Evidentemente no va a ser el mejor año de la Argentina y no es que estoy quitándole responsabilidades a las cosas que pasaron adentro del país. Estoy diciendo simplemente factores sobre los que no podemos trabajar. Al revés, sobre lo que no se hizo en el país somos responsables. Sobre lo que pasó afuera, la verdad que mucho no podíamos hacer. Reactivar la economía mundial está más allá de las fuerzas de este gobierno. Por más que algunos piensen que hay mucho Estado, hasta ahí no llegamos. Y entonces, el problema de la caída en los sectores que exportan 60%, bueno, los va a afectar fuerte. Cuando nos enteramos de eso, por eso hablo de un Estado presente, hicimos dos cosas cuando empezamos a ver esto. Nos tomamos un avión a Brasil, nos tomamos un avión con empresarios argentinos y juntamos empresarios brasileños para hablar en Brasil y pusimos metas de importación de productos argentinos, de autos argentinos en Brasil. Algo que no había ocurrido, corríjame a alguien, no sé, no veo a Isela, a otro que no sea Ratazzi, pero corríjame, fuimos y conseguimos por primera vez que en Brasil se pusiera un piso por debajo del cual no puede caer las importaciones argentinas, lo mismo de Argentina a Brasil. ¿Por qué? Porque el riesgo de esto, y les quiero mostrar cuál es el riesgo de esto, el riesgo era que en Brasil hubiera desvío de comercio, que en lugar de comprar producto argentino, compraran producto europeo, por ejemplo. ¿Por qué? Autos. Cayéndole la demanda, igual que la dirigieran a extrazona. ¿Por qué esto? Porque las casas matrices de las compañías, las 11 terminales argentinas son transnacionales, las 11 terminales automotrices argentinas son empresas transnacionales que operan en el país, pero tienen su casa matriz afuera. Casas matrices que la están pasando no mal, pésimo, desde 2008. Algunas cerca de la quiebra, otras con fusiones. O sea que probablemente las casas matrices, me lo contaba en 2009, 2010, hablé con algún empresario que dijeron, acá estamos vendiendo bárbaro, incluso el año pasado, pero pidieron que suspendiéramos todos los programas de inversión, porque la casa matriz suspendió todos los programas de inversión en el mundo por cómo le va en la casa matriz. Este es un problema de la globalización, no nuestro, pero había un riesgo de desvío de comercio, que si no pueden vender autos en Europa, intenten colocarlos en los mercados que todavía son relativamente dinámicos, como los de los países emergentes. Nosotros teníamos que defender, por eso digo, y el gobierno se puso los pantalones para hablar con Brasil y le pedimos a los empresarios argentinos que se los pusieran también, a ir a defender. Y cuando hay una dificultad, otro caso, por lo que pasó en enero, hubo movimiento del tipo de cambio y de la tasa de interés. Entonces nosotros identificamos que los bienes de consumo durable, heladera, lavarropa, línea blanca, algunos bienes textiles, los viajes internos, estaban sufriendo porque se había acabado el financiamiento en 12 cuotas, que era un instrumento central para el fomento del consumo. Entonces, ¿qué hicimos? El plan Ahora 12. Para lo de los autos también vimos que había problemas en la demanda doméstica, Procreauto y Procreauto 2. Es decir, cuando se identifica una dificultad, aparece un instrumento. Así, cuando la dificultad venga de afuera originalmente, que eso lo podemos discutir. Pero siempre en Argentina, durante estos 10 años, cuando hubo una dificultad, hubo un instrumento, cuando la dificultad era real. Pero ahora me voy a referir a la parte no real, porque sabemos que 2015 es 2015, sabemos que hay una lucha política, sabemos que hay una oposición, sabemos que hay medios muy enfrentados con el gobierno y que parece que se han conjurado para decir que a los argentinos, a la industria, a los consumidores, a todos nos va pésimo, que este es el peor año de la historia. Hasta leí un par de tapas que es peor que 2001, sí, créanme, peor que 2001, peor que 2009, independientemente de lo que acabo de mostrar del Emisin automotriz, incluso de la automotriz, todos sabemos cuántos autos se producían en 2001 en la Argentina. Yo tengo hasta 2013, pero podemos hablar. Por eso traje simplemente 2003. ¿Cuántos? Acá, autos, 169.000 en 2003, no en 2001 que fue más bajo. 790.000 en el año pasado, este año serán 600.000, llegaremos a las 600.000, más de 600.000 unidades, que no es mal año comparativamente en la historia, es de los mejores de la historia de la industria automotriz, si producimos más de 600.000 autos. Y eso lo quiero dejar en claro también, para la industria automotriz, cuando uno toma toda la serie, incluso estos 10 años, si llegamos a más, a 650, solamente 3 años superaron las 650.000 unidades de producción doméstica. Por eso no hay graves problemas de empleo en la industria automotriz. Pero ahí intervino el Estado. Entonces quiero poner las cosas en su lugar de las discusiones. Y me hacen que sí los empresarios involucrados, con el Ahora 12, con el automotriz. O sea que es un Estado presente. Si a eso se refieren que quieren que no esté,
Por supuesto que es una ideología entera, ¿no? Sacar al Estado, por ejemplo, cuando empieza una recesión mundial o cuando hay una crisis mundial, para auxiliar a los sectores más expuestos a los problemas mundiales. Por supuesto, es una idea que hay. Pero eso es lo contrario a lo que ha hecho este gobierno. En todas y cada una de las ocasiones, porque la hora 12, el procrear, cuando empezó a haber algún titubeo del crecimiento de la construcción, el procrear que lleva 132.000 viviendas ya en ejecución. Bueno, cosas de esa magnitud que anunció la Presidenta de la Nación oportunamente y que tienen que ver justamente con lo que el gobierno apunta, con este modelo. Nosotros necesitamos trabajar en tener un Estado que permita generar una demanda interna vigorosa, porque esa demanda interna vigorosa es uno de los ejes centrales de lo que ha ocurrido con ese crecimiento de la industria durante estos últimos 10 años. Ahora quería referirme a dos temas cortitos más, uno muy breve que tiene que ver con la cuestión del déficit, con la cuestión del crecimiento de los precios. A ver si yo tengo acá. Voy a referirme a uno de esos temas que teóricamente son espinosos, pero del que podemos hablar tranquilamente. El tema del crecimiento de los precios, porque ese es otro punto. Sobre el EMI, cuando empezás y decís, bueno, este año cayó el EMI tanto, me gustaría que a partir de ahora digas, bueno, sin automotriz, que reconoce el gobierno que es un sector que sufrió la crisis internacional y perdió ventas, entonces, y que también tuvo problemas internos, pero por eso creamos programas internos, bueno, sin eso creció 1,4 la industria. Y lo puedo mostrar rama por rama, y lo podemos chequear rama por rama. Muestro los balances, y la rentabilidad creció, la rentabilidad sobre las ventas, y la rentabilidad medida en términos nominales. O sea, para esas 38 empresas. Después puede haber dificultades, pero están en algún lugar, hay que buscarlo, hay que ir a ese problema, y este gobierno, el Ministerio de Industria, el Ministerio de Economía, la Presidenta de la Nación, están comprometidos con la industria, van a ir a ese lugar, a trabajar para que eso no ocurra, para que no se pierda empleo, para que se sostenga la actividad, para que sigan las inversiones. Pero después viene el clima. Sobre la realidad viene el clima, como me decía un colega brasileño. Está el clima y está la sensación térmica. Y la sensación térmica se crea con la información. Si hay un bombardeo permanente de tapas de diario, que a la corrida cambiaria la quieren llamar problemas del gobierno en tal cosa, cuando es una corrida cambiaria, y en Argentina hubo muchísimas corridas cambiarias. Y el sector financiero, en sentido amplio, no me estoy metiendo con un banco, con otro, el sector financiero tiene una larga prosapia en corridas bancarias y cambiarias en la Argentina, y corridas financieras, ataques a la moneda, que además no pasó solo en Argentina, quiero decir que hubo ataques en la moneda en otros países emergentes también, ahora con el tema del petróleo va a haber más ataques a la moneda, o sea que los ataques de la moneda existen, generan perturbación y el gobierno tiene que estar ahí para afrontar los ataques a la moneda e impedir que eso se convierta, porque yo recuerdo cuando después de que Alfonsín tuvo que abandonar la presidencia, hablaban de un golpe de mercado. Bueno, lo que ha dicho la Presidenta de la Nación es que si hay un intento de golpe de mercado, va a haber de parte de este gobierno una defensa de los intereses de los argentinos y de la industria argentina, para que eso no pase, porque ahí es donde pierden más ustedes también. Y hubo, efectivamente, y eso fue enero. Entonces yo quería hablar del tema de los precios, porque también está la cuestión de la sensación térmica con respecto al tema de los precios. Con respecto al tema de los precios, acá tengo, por ejemplo, pedí los índices de algunas consultoras, de esas que teóricamente están diciendo cómo se mueven los precios. Tomé 6, creo que son casi todas, 6 consultoras. El número para el mes de agosto. Tomé el caso de agosto porque ahora voy a hablar del último mes que fue octubre, que el mes de octubre. Pero vamos a tomar lo de las consultoras. Tenemos esta dispersión. Yo digo que las consultoras tienen un elemento político en el número que anuncian. ¿Por qué digo eso? Porque no muestran su metodología. Cuando han mostrado su metodología, dicen, bueno, entrevistamos a 10 comercios, sacamos del online. Todos saben que el online no es un indicador del poder de compra de los argentinos. Otros dicen, miramos en el... Y el que más mira dice que mira Capital Federal y un poquito de Gran Buenos Aires. Y sabemos que eso no es comparable con el IPC que presentamos nosotros, porque es un IPC nuevo que abarca todo el país. Pero me voy a referir a este. Primer punto de esto. Porque están tratando de instalar
y lo comentaba recién en la antesala, me permito divulgar algún elemento sin mencionar quién, de la conversación. Yo decía, están tratando de instalar que la inflación es 40. ¿Por qué están tratando de instalar que la inflación es 40? ¿Para qué están tratando de instalar que la inflación es 40? Mi opinión, porque ya fracasaron con que el dólar ilegal se iba a ir a 60, el oficial iba a terminar en 15, 20. Bueno, fracasaron en todos esos pronósticos. Ahora están tratando de meter ruido con un número, que este es mi punto central. Ese 40 que dicen, no salen de los números de ninguna de estas consultoras que yo estoy viendo. Sobre todo porque lo plantean como un estado de la inflación, dicen, se sigue acelerando, crece, está en 40, y lo plantean con intencionalidad como lo que va a ser el incremento de los precios del año que viene. Pero ellos mismos, y esto también lo voy a mostrar porque es importante, ellos mismos reconocen que ha habido, tal como dice el gobierno, una clara desaceleración del incremento de los precios con respecto a los meses de enero, febrero y marzo, donde nosotros aceptamos que por el tema cambiario y por el intento que hubo de desestabilización financiera, hubo corrimientos de precio que fueron extraordinarios. A partir de eso, nuestro índice de precios se desacelera. Y el de las consultoras, aun cuando miden, vaya a saber cómo, también se desacelera, porque decían 6 y ahora dicen 2. Y que yo sepa, ayer en una nota de La Nación, y lo llamo la atención sobre esto, ayer en una nota de La Nación decía que por primera vez, primero decía, hace 6 meses que el incremento de los precios está más o menos en 2%. Tampoco sé cómo lo miden, pero pongamos, más o menos en 2%. Y este mes, por octubre, fue el primero que está a niveles de lo que era el año pasado en marzo. 1.6 creo que decían. 1.6 creo que decían. O mencionaban ese número. Yo ahora lo que digo, sinceramente, es que sea 2 o sea 1.6, no es 40. No es 40. Y yo entiendo que ese discurso de instalar que los precios suben al 40% va a perjudicarlos a ustedes. Va a perjudicarlos a ustedes. Y yo lo hablaba y decía, y todos me decían, yo no digo eso. ¿Por qué no lo dicen? Porque los precios de los productos que venden, el otro día Moretti, decime si no, ahí en Rosario alguien me decía, yo produzco bienes que tienen mucho componente importado, los vendo. Y no subieron eso, subieron más que otras cosas, pero no pasaron el 30%. O sea, yo no veo que mis precios estén aumentando así. Entonces, cuidado con estas cosas, y la planteo por lo siguiente, porque ahora están instalando, como instalaron el dólar a no sé cuánto, y lo ponían en el noticiero todos los días para que los argentinos saliéramos corriendo a interrumpir este almuerzo, corriendo a comprar dólares, todo el mundo, y volcarlos. Había un diario que ponía el manual de instrucciones para comprar dólares, todo con las flechitas de cómo hacer. Era una campaña para generar una corrida. Se les vio. No tenían caretas, se veía directamente, estaban fomentando una corrida cambiaria y estaban jugando con el tema del dólar. Cuando eso no funcionó más, no por darle mucha importancia, pues yo no se la di, pero cuando eso no funcionó más, pasaron a que iba a haber hiperinflación. Pero, a ver, después, esta inflación, y ahora en esa nota de La Nación decía algo de esas cosas cómicas que dicen, así como cuando se controlan a las cuevas, a las financieras, dicen el dólar sube porque controlaron a las cuevas, ahora el dólar baja porque controlaron a las cuevas. O sea, dicen cualquier cosa. Y dicen cualquier cosa con respecto a esto. La recesión, la presunta recesión tremenda que hay, la crisis, antes generaba inflación, ahora genera deflación. Ahora desinfló los precios, porque decían los precios cayeron por la recesión. Cualquier cosa, no tiene ninguna consistencia lo que están diciendo, ninguna consistencia. Después hay un IPC que mide, lo llaman IPC Congreso, no es del Congreso, no es oficial del Congreso, es de un grupito de opositores, es un IPC opositor, que cuando preguntaron cuál es la metodología, no medimos ni un precio, gran IPC, no medimos ni un precio. Tomamos el promedio de todas las consultoras. El promedio de consultoras que dan esto que están viendo, cualquier cosa. Entonces toman el promedio. Pero este mes yo veo que el promedio que tomaron le dio más alto que todos los promedios que se puedan tomar de esas consultoras. Entonces no es el promedio de las consultoras. Es una intencionalidad política para generar descontento, generar una situación social, generar una situación política, porque fracasaron ya en todas las que intentaron. Y digo, ¿cómo sigue esto? Porque discutamos por qué.
¿Por qué sería ese 40 que dicen de inflación, que no existe en ningún lado? Pero ellos lo dicen para el año que viene, ya lo están diciendo. Aunque los propios índices le dan 2, que para mí por 12 da 24. Pero dicen 40 para el año que viene. ¿Y por qué lo dicen? ¿Por qué pasa eso? Por el descontrol del gasto público. No voy a decir cómo lo dicen. El descontrol del gasto público ha generado emisión, la emisión genera inflación. ¿Qué virtud tiene este argumento? Primero, que lo conocemos todos los argentinos, porque esto es lo que dijeron adelante y antes de cada ajuste que hicieron en la República Argentina. Esto es lo que dijeron. Y de nuevo, lo primero que caen son todos los planes de estímulo a la industria, cae el Agra 2, el Procreauto, el Procrear, todo eso obviamente va a ser descartado rápidamente. ¿Por qué? Por esta explicación. Pero déjenme comentar ese argumento. No voy a decir simplemente que Gran Bretaña está en deflación y quintuplicó la oferta monetaria. No voy a decir que Estados Unidos la cuadruplicó y no tiene ningún problema inflacionario. No voy a decir que esa teoría no sirve porque ya lo sabemos, me parece. Pero ¿cómo lo tratan de aplicar a la Argentina? Y quiero hablar un poquito del déficit y la República Argentina para concluir esto y después hago un comentario y cierro. El déficit fiscal de la República Argentina. Primer punto. Como ustedes saben, este gobierno durante estos 10 años ha sido el único en décadas que ha tenido superávit, incluso si promediamos superávit primario durante los 10 años, en contraste, y esto es lo interesante, con todos los gobiernos ajustadores que vinieron antes. ¿Se acuerdan? Déficit cero, andaban con 3, 4 puntos del producto de déficit. O sea que nunca lo habían conseguido, pero era la meta permanente. Quiero decir que ni siquiera consiguen el superávit, nada más hacen el ajuste y nunca llegan al superávit, pero el ajuste sí que lo hacen. Lo que pasa es que el ajuste lo que hace es reducir la demanda. Cuando se reduce la demanda, cae la producción, cae el crecimiento y entonces se recaudan menos impuestos. Así que el ajuste del gasto termina generando menos producción, menos impuestos, igual déficit. Y esto ha pasado en la Argentina, es matemático, pasó siempre. Y ahora volvieron con la cantinela, hiperinflación, que ahora dicen que pasó de 6% a 2%, pero sigue siendo una presunta hiperinflación con aceleración de los precios. Aún los números de ellos no coinciden con el discurso de ellos. Por eso digo, basta de dejar que les preparen este terreno, porque este es mi punto, no es contra el gobierno, están preparando el terreno. Mucho gasto, mucha emisión, mucha inflación, todo culpa del gobierno. Lo que hay que hacer es ajustar. Y ese ajuste lo que va a generar es estabilidad. Bueno, es el discurso de siempre, es el discurso del ajuste. Es el discurso neoliberal. Pero quiero hablar de la situación fiscal de la Argentina y de la situación externa. Este año, supónganse que tenemos 6.000, 7.000 millones de dólares de superávit externo. Otra bandera de los 90, el superávit externo, que siempre fue déficit. Bueno, nosotros tuvimos superávit externo de 10.000 millones de dólares durante estos 10 años. Este año supongamos que tengamos 6.000, 7.000 millones de dólares. ¿Qué pasó? Bueno, la falta de autoabastecimiento energético. Y me voy a dedicar un segundo a la falta de autoabastecimiento energético. ¿Qué significa la falta de autoabastecimiento energético? Que en el año 2010 nosotros exportábamos energía por 2.000 millones de dólares, metiendo ahí hidrocarburos, derivados, compra de energía eléctrica. Todo eso hoy. 2.000 millones. Este año tendremos 7.000, 8.000 millones de déficit energético. De dólares, externo. ¿Qué pasó? Una falta de autoabastecimiento. ¿Qué medidas se tomaron? Bueno, infinitas. Principal, YPF. Así que no tengo que explicar las medidas que se han tomado, ni lo que se ha hecho con el plan gas, trabajando con el sector, ni que ha dejado de declinar, porque ha dejado de declinar el gas y el petróleo. Declinaba mucho menos, ya está dejando de declinar, en YPF ya está en pleno crecimiento. O sea que lo vemos reversible a esta situación, por eso digo. Pero cuando empieza el déficit energético, nos pega en la disponibilidad de dólares, ¿no? Porque los dólares del comercio caen. Si nosotros suponemos un mundo sin solamente ese sector que es el energético en déficit, sumamos 7.000 más 7.000 da 14.000. El superávit externo de la Argentina de este año, si sacamos, como hice con automotriz, ahora para cuentas públicas y déficit, saco esto para entender el fenómeno, no para negarlo, existe, pero para entenderlo. Si sacamos el superávit, el déficit energético, se va a 15.000 millones el superávit externo. Ahora veamos en lo fiscal cómo pegó lo energético. Ese presunto déficit que hay en la Argentina. Supongamos que el gasto público de este año, supongamos que está en 1 billón
argentino. O sea, 1.000 billones norteamericanos, 1 trillón norteamericano, ¿no? Porque en deuda en general se trabaja con cosas norteamericanas porque está en dólar. Supongamos que ese es el gasto público. Bien, ¿qué hizo el Estado cuando empezó a haber déficit energético? ¿Qué es lo que hizo concretamente? ¿Qué es lo que hizo? El petróleo, el gas que hay que comprar del exterior, lo paga el Estado. Y lo vende a precio similar al precio que teníamos antes, al precio local. Lo digo para que tengan números claros. Nosotros compramos gas a $17 cuando lo compramos de barco, regasificación, lo compramos a $11 cuando lo traemos de Bolivia. Eso es lo que sale el gas. Traemos mucho de Bolivia, tratamos de comprar poco con regasificación. ¿Por qué eso? Porque la matriz productiva argentina anda gas principalmente. Entonces traemos gas, pero ese gas le sale al Estado $17. ¿A cuánto lo vende? ¿A cuánto lo vende? A la industria, $4 o $5. Llega a veces a venderlo a $7. Eso es todo. Empezó el déficit energético, compramos el recurso afuera y lo vendemos al mismo precio. ¿Cómo lo llama eso la ortodoxia? La derecha, subsidio. ¿Subsidio a quién? A ustedes. ¿En qué sentido? Si nosotros a la industria le cobramos $17 o $11, el equivalente en energía, el tejido industrial argentino pierde competitividad y mucho de ello desaparece. Hagan la cuenta de pagando la energía al triple o el cuádruple de lo que les sale ahora. Podríamos hacerlo y ahí no habría gasto público, no habría subsidio. Supongamos que todo, porque es más o menos así, que toda la compra externa, los 8.000 millones, lo hace el Estado. Eso es más o menos la magnitud del déficit. Todo eso que estamos comprando. Pero ojo con lo que dicen déficit porque gastan como locos. Es eso. ¿Y en qué moneda gastamos? ¿En qué moneda gastamos para comprar afuera? Dólares, no pesos. Dólares, no pesos. Por eso también los corrimientos cambiarios le pegan fuerte a las cuentas públicas. Pero no es que hubo un descontrol del gasto. Desde el punto de vista de las cuentas, los pilares macroeconómicos de superávit externo y superávit fiscal están intactos. Tenemos la cuestión energética, que es producto también de que la demanda energética en Argentina, por eso que decía recién, la duplicación del producto industrial llevó a que crezca más del 5% anual acumulativo. Se duplicó la demanda energética. Es difícil, en ningún país en 10 años se duplica la demanda energética. Es raro, es extraño. China es este caso. Nadie más. Entonces, más allá de los problemas de inversión que hubo, que también reconocemos, es esto. Pero digo, ¿cómo va a ser inflacionario el gasto público en dólares? Explíquenmelo. Por más que esto implique que como los dólares están en el central, el gobierno le compra, supongamos que es toda emisión, emite pesos, se lo da al Estado, y el Estado ¿qué hace con esos pesos? Se lo devuelve al central, toma los dólares y compra afuera. Miren los números, son eso, no hay un descontrol del gasto público. Y lo digo claramente, para que demos la discusión. Están quienes vienen diciendo hace años que lo que hay que hacer es no subsidiar la energía, o sea, vender al precio interno al mismo precio que el internacional. Esos mismos ahora dicen que no, que hay que sostener el precio interno del petróleo, ¿pero por qué? Porque son lo que son, lobistas de las productoras de hidrocarburos privadas y algunas extranjeras, por eso lo dicen. Por eso querían un precio de import parity o export parity de la energía, porque son lobistas de las empresas petroleras. Por eso, y como en Argentina teníamos este precio de la energía como un resorte de competitividad, pero porque producimos energía y la queremos vender al costo de producción, no la queremos vender al precio externo, porque si no, se lo apropia solamente un sector. En cambio, si se vende al precio de producción, porque las petroleras no tenían pérdida, lo que lográs es generar un derrame sobre toda la industria y sobre la demanda de consumo, porque si subimos la electricidad van a consumir menos de los productos industriales que ustedes venden. Por lo tanto, nada de esto es una locura, nada está descontrolado. Los precios que ellos dicen es un eslogan que tienen, que es 40, que claramente no lo da porque yo multiplico 2 y ahora según la Nación todos menos que 2. Por el año que viene lo que veo es una desaceleración y alrededor del 24. En los índices privados, que sabemos que daban 24 el año pasado. Entonces mi pregunta es, ¿qué aceleración de la inflación? ¿Dónde está? ¿Y dónde está la estanflación? No hay una recesión generalizada en todos los sectores, hay problemas en algún sector, particularmente automotriz, sobre el que estamos trabajando. No es cierto tampoco que haya un déficit fiscal explosivo que se está cubriendo con emisión.
es esta cuestión energética, que lo que estamos haciendo es sostener, y repito para que les quede claro cómo vemos el corto y el largo plazo. Hoy sostenemos el precio interno de la energía porque vamos al autoabastecimiento. Si no fuéramos al autoabastecimiento, probablemente habría que soltar los precios porque en Argentina no va a haber más petróleo ni gas, y entonces va a haber que comprarlo afuera y no tiene sentido aguantarlo, ¿se entiende? O dar una discusión de otro tipo. Hoy, ¿qué se está haciendo? Recuperando el autoabastecimiento y mientras tanto sosteniendo el tejido industrial y la demanda. Para terminar, lo que nosotros vemos es que se ha hecho mucho en estos 10 años, que tiene resultados incontestables, indiscutibles, que los conocen porque los conocen ustedes, porque son sus empresas, porque es la multiplicación de empresas que ha habido en la Argentina, porque es la multiplicación del empleo, particularmente del empleo industrial, que creció más que el empleo, de las exportaciones, particularmente de las exportaciones industriales, que crecieron más que las exportaciones en general. Y eso no es arte de magia, ni es el azar. Son políticas económicas encaminadas a la industrialización, a la reindustrialización del país, que son el crecimiento con inclusión social. Y eso es, creo, lo que está en discusión. Porque atacado a través de es inconsistente, es inflacionario, tienen que ir a pagar afuera porque están afuera del mundo. Camuflado, contrabandeado, adentro de eso, en Argentina se está dando una discusión para los próximos años. De si queremos seguir teniendo un modelo industrial, un modelo de crecimiento con inclusión social, con todo lo que eso significa de tensiones, de desafíos, de disputas, o queremos, por el contrario, volver a un modelo mucho más simple. Ajuste fiscal, ajuste monetario, apertura completa de las importaciones, con lo cual, miren qué plan inflacionario tiene la oposición, algunos miembros de la oposición y la derecha. Reducción del déficit fiscal quiere decir reducción del gasto público. Reducción de la emisión quiere decir reducción del déficit. Y para que les quede claro, la base monetaria, la emisión del central este año creció 19%. 19%, ese es el dato. O sea que tampoco es la emisión. Así que todo lo que dicen no tiene ningún fundamento en números. Es ideológico, es político. Están queriendo, camuflado con la inflación, camuflado con el descontrol de los salarios, camuflado con todo eso, están queriendo imponer de nuevo otro modelo. Un modelo que en la Argentina fracasó. Y eso es lo que tenemos que poner sobre la mesa y discutirlo. ¿Qué modelo quieren para la Argentina? ¿Piensan que el gasto descontrolado y el crédito tan amplio, todo eso es lo que generó un crecimiento de los precios? Nada de eso es tal. O sea que podemos hablar de 2014, pero a mí lo que me interesa más de lo que planteaste es cómo vamos a seguir en adelante. Lo que defendió este gobierno estos 10 años, que van a ser 12, es un modelo de crecimiento con inclusión y es usar todos los instrumentos a la mano del Estado para generar la posibilidad de que la industria duplicara en 10 años su tamaño. Y eso, de nuevo, no es ni viento de cola, porque todos los países de la región se reprimanizaron, ni casualidad, ni magia. Son políticas públicas que podemos, por supuesto, discutir, pero que son básicamente la acción del Estado en beneficio del desarrollo industrial y de la felicidad del pueblo. Muchas gracias.